Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Buenos alumnos, antes de iniciar la clase, siempre haciendo recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes. El lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de dando nuestras recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Nuestra clase es la cultura grecia. Habíamos hablado de las primeras culturas del Oriente, ahora vamos a ver las primeras culturas del Occidente. Grecia, ubicación geográfica. Grecia está ubicada en la península balcánica, en el continente europeo, bañado por el mar Mediterráneo. Esta cultura se inicia con la invasión de los dorios hasta el año 146 después de Cristo, en que se produce la invasión de los romanos. Grecia presenta un territorio montañoso y volcánico, con picos de poca altura. También presenta algunos valles angostos, tiene un limpio cielo y bellos paisajes, con un clima benigno y generalmente templado. Bueno, en conclusión, estamos viendo que la cultura grecia, ¿dónde se encuentra? Estamos hablando de la cultura grecia. ¿Y dónde se encuentra ubicado Grecia? Grecia se encuentra ubicada en el continente europeo, ¿no? Podemos observar aquí cómo quiénes fueron los que invadieron aquí a Grecia. Quienes invadieron a Grecia fueron los dorios, ¿no? Y podemos ver después Grecia es invadido en el año 146 después de Cristo, ¿no? Se produce una invasión por los romanos. Podemos observar también aquí, presenta un clima templado aquí, ¿no? Y también tiene algunos valles muy angostos. Bueno, pasamos viendo, dice, las ciudades y estados. Aquí en Grecia surgieron dos grandes ciudades, ¿no? Aunque hubieron varias ciudades, pero las que más resaltaron en Grecia fueron dos ciudades. Tenemos, ¿no?, la organización política y económica de Grecia. Estuvo determinada por las ciudades y los estados, que significaba Atenas y Esparta, y otras ciudades llamadas polis. Las ciudades o estados constituyeron completamente, se desarrollaron de manera independiente y autónomos unas de otras, que no llegaron a unificarse, no llegaron a conformar un gran estado. De tal manera que las ciudades tenían su propia estructura política, social y económica, propias e independientes. Las ciudades estados aquí más importantes de Grecia fueron Atenas y Esparta, considerados los ojos de Grecia. Hubieron además otras ciudades como Tebas y también Corintio. Entonces, podemos ver aquí en la cultura grecia desarrollaron dos grandes ciudades, ¿no? Esparta y Atenas, que eran como los ojos de Grecia, cada uno de manera independiente, con sus propias estructuras políticas, sociales y económicas. Dichas ciudades no llegaron a unificarse para formar un gran estado aquí en Grecia, ¿no?, sino desarrollaron cada una de manera independiente, como podemos estar observando, ¿no? Tenemos Atenas. Vamos a hablar de Atenas. ¿Qué desarrolló en Atenas? ¿Cómo fue Atenas? ¿Por quién fue fundada también? Entonces podemos observar que Atenas se desarrolló en la península de Ática, ¿no?, bañado por el mar Egeo, situado en el sur de Grecia. Esta ciudad fue fundada por los jonios. Tenemos a su organización política. Atenas constituyó una república democrática. Tenemos con libertad de expresión, podemos ver, y desarrolló los siguientes órganos de gobierno.
tenía un poder legislativo compuesto por el Senado, estaban conformados el Senado por los ancianos elegidos para dar leyes. Y también tenemos a la Asamblea Popular. Era la unión de todos los ciudadanos mayores de 20 años, quienes declaraban la guerra y conformaban la paz. Podemos ver que ahorita Atenas, ¿dónde se encuentra desarrollada? En la península de Ática, en el sur de Grecia, se desarrolló al sur de Grecia. Tenemos organización política, ¿no? Y sus órganos que lo conformaban. En este momento el poder legislativo, conformado del poder legislativo por los ancianos y la Asamblea Popular. Los ancianos, ¿quiénes eran los ancianos? El Senado. ¿Quiénes eran el Senado? Eran los ancianos que eran elegidos para dar leyes. Y la Asamblea Popular eran todos los jóvenes mayores de 20 años, quienes declaraban la guerra y conformaban la paz. También tenemos aquí el poder ejecutivo, conformado por los arcontes, ¿no? Un número de 10, cuya función era hacer cumplir las leyes del Senado. ¿Quién era el Senado? Eran aquellos ancianos que daban las leyes. Como dice, para hacer cumplir las leyes. El poder ejecutivo, como siempre, se trataba para hacer cumplir las leyes. Y tenemos al poder judicial formado por los areopagos, juzgaban los delitos y asesinatos. Los areopagos, no se olviden, juzgaban los delitos y asesinatos. Entonces podemos observar acá que en Grecia se desarrollaron diferentes órganos, que era el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El legislativo estaba conformado por el Senado. El Senado, ¿quiénes eran el Senado? Eran los ancianos que hacían cumplir las leyes. Y la Asamblea Popular estaba conformada por todos los jóvenes mayores de 20 años, quienes declaraban la guerra, ¿no? Y conformaban la paz. Entonces ellos declaraban la guerra y también su función era de establecer la paz. Y el poder ejecutivo estaba conformado por los arcontes. ¿Y quién eran los arcontes? Los arcontes hacían que se cumplan las leyes del Senado, es decir, de los ancianos. Y el poder judicial, ¿viste? Estaba formado por los areopagos. ¿Quiénes eran los areopagos? Juzgaban los delitos y los asesinatos. También tenemos la organización social. ¿Cómo estaba conformado por los atenienses? ¿Quiénes eran los atenienses? Eran descendientes de los jonios. ¿Quiénes eran los jonios? Los jonios fueron los que fundaron Atenas, ¿no? Dueños de las tierras, tenían derecho político y cargos públicos. Tenemos a los extranjeros llamados metecos, dedicados al comercio y la industria. No gozaban de derecho político, ¿no? Ellos, los metecos, se encargaban del comercio y la industria, pero ellos no podían postular a los cargos públicos como si tenían los atenienses. Ellos sí podían postular a cargos públicos, los extranjeros no. Y tenemos a los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Eran los prisioneros de guerra, dedicados a los trabajos forzados. No tenían ningún derecho, pero sí tenían derecho a la vida. Era la mayoría de la población. Bueno, al menos aquí podemos ver en Atenas que los esclavos tenían derecho a su vida. Hemos visto en otras culturas que los esclavos que no tenían ni siquiera derecho a su vida. Pero aquí estamos viendo en Atenas que los esclavos sí tienen derecho a la vida. Organización social estaba conformado por los atenienses. ¿Quiénes eran los atenienses? Descendientes de los jonios. ¿Quiénes eran los jonios? Los jonios fundaron Atenas, ¿no? Eran los dueños de la tierra y podían postular a cargos políticos y cargos públicos. También tenemos los extranjeros llamados metecos, se dedicaban al comercio y la industria y no podían postular a los cargos, ellos no podían postular a esos cargos no políticos. Los esclavos que no tenían
derecho a nada, eran prisioneros de guerra, pero sí tenían derecho a la vida, en el cual era la mayoría de la población. Tenemos a la organización económica. La actividad más importante de Atenas fue la agricultura y la ganadería. Las actividades menores fue el comercio y la industria. Tenemos también la educación. Acá los atenienses sobresalieron bastante en la educación. Desde los 6 años a los niños eran puestos en manos de un maestro llamado pedagogo. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba a leer y a escribir en tablillas de cera, usando un punzón denominado estilo. También vemos sus manifestaciones culturales. ¿En qué sobresalieron los atenienses? Sobresalieron en las esculturas, ¿no? Esculturas mayormente en mármol. Grecia alcanzaba su máxima expresión en las esculturas hechas en mármol. Y tuvieron los grandes escultores que fueron Fidias, autor de la estatua de Zeus en Olimpia, y la Atenea también, de la Acrópolis. Mirón, con sus esculturas de bronce, ¿no? Podemos observar acá que Grecia mucho sobresalió con sus esculturas en mármol y también en bronce. Y sus principales, ¿quiénes fueron los principales escultores? Fueron Fidias y Mirón. Tenemos a la literatura. La literatura de Grecia comenzó con las poesías, ¿no? Las poesías de Homero, pero podemos observar aquí en Homero, sus obras más importantes fueron la Ilíada y la Odisea. También tenemos la arquitectura, ¿no? La arquitectura. Atenas es una ciudad excepcionalmente rica en yacimientos arqueológicos que abarcaba desde la época arcaica de Grecia hasta la dominación romana. Bueno, jóvenes, hoy día hemos hablado de la cultura Grecia, ¿no? Grecia, ¿dónde se encuentra ubicada? En el continente de Europa. Vemos cómo se encuentra el continente europeo, el cual aquí en Grecia podemos observar que sobresalieron dos grandes ciudades o estados, cada una. Fue Atenas y Esparta. Cada una desarrollaron de forma independiente sus estructuras, su organización política, social y económica. Cada uno tenía sus propias reglas, ¿no? Vamos a decir, su propia constitución que basaba, ¿no? De manera independiente. No se unieron estas grandes culturas, tanto que pertenecieron a Grecia, estas grandes ciudades no se llegaron a unir, desarrollaron de manera independiente. Eran consideradas como ¿qué? Como los ojos de Grecia. Y vemos también cómo sobresale acá la cultura Atenas, estamos hablando hoy día, que fue fundada por los jonios, y también vemos cómo se dividió su estado. Se divide en un poder legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo estaba conformado por el Senado. ¿Quiénes eran el Senado? Eran los ancianos que ponían las leyes. Y la Asamblea Popular eran los jóvenes mayores de 20 años quienes declaraban la guerra y establecían la paz. También tenemos el poder ejecutivo, que se encargaba de hacer cumplir las órdenes del Senado, es decir, de los ancianos. Y también tenemos el poder judicial, ¿no? Que castigaba los delitos. Vemos ahí, eran los areopagos, que eran encargados de los delitos y las sentencias. También sobresalió mucho también lo que es la cultura ateniense en la educación. Vemos que los niños, mucho aquí en Grecia se preocupa por la educación. Los niños iban, desde los 6 años, iban a las escuelas, donde les enseñaba un maestro llamado pedagogo que les enseñaba a leer y a escribir. La organización económica, ¿cuál fue su organización económica de Grecia? Fue la agricultura y la ganadería. Tenemos su organización social, quienes estaban
constituido por los atenienses, ¿no? Que eran los dueños de la tierra y eran los descendientes de los jonios. Y tenemos también a los extranjeros, también llamados metecos, que ellos se dedicaron al comercio y la industria y no podían postular a cargos públicos, a diferencia que los atenienses y ellos eran la alta sociedad de Atenas. Los esclavos, que no tenían derecho a nada, prisioneros de guerra, pero sí tenían derecho a la vida. En sus manifestaciones culturales sobresale lo que es la escultura, la literatura y la arquitectura. En la escultura en mármol y bronce, con sus dos grandes representantes que fueron Fidias y Mirón. Y en la literatura por sus grandes poesías y sus obras, las principales obras, sobresale Homero, con su obra La Ilíada y la Odisea. Vemos también la arquitectura, sus excelentes yacimientos que hace Grecia, ¿no? Abarcaba desde la época arcaica en Grecia hasta de la dominación romana. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Haitaj, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.